Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, no me podía sacar este título de la cabeza. Entonces se quedó. ¿Cuántos han visto esta película? Yo no sé si la he visto, pero toda mi vida es como un cliché, ¿no? Es como algo que está en la cultura, está, bueno, quizás los muchachos jóvenes, quizás no saben lo que es esto, pero criándome, no era como, incluso creo que exactamente iba a decir, todos sabemos ¿no? Todos sabemos ese, eh, creo que esas son de las que le llamaban spaghetti western, que porque se hacían en Italia o en España, ¿no? Porque era más cómodo filmar ahí. No sé nada de la película, honestamente, pero lo que sé es que el título es uno como tiene buen gancho, ¿no? Como que uno se acuerda del bueno, del malo y el feo. Siempre pienso en un amigo. Y que es todos los tres. No, un amigo, uno para cada Me uno. acaba de llamar el bueno, el malo y el feo. No sé. Bueno, no voy a preguntar. Me voy a preguntar cuál seamos. No empiecen a recordar, a pensar en, sobre todo en este, soy yo. Eh. Pero la razón por qué agarro este tema, quizás como para pensarlo y elaborarlo, es que en este pasaje que vamos a ver hoy, estamos en Hebreos capítulo 11, vamos a estar del 32 al 40. Hay cosas muy bonitas, cosas muy buenas, muy gloriosas, muy que serían de celebrar, que serían cosas de decir, gloria a Dios, qué bueno que esta cosa ocurrió, que este evento ocurrió, que este milagro ocurrió. Pero también hay cosas que nosotros, en nuestra manera de ver las cosas y calcularlo, yo sé que yo diría eso no son cosas muy buenas. Quizás hasta cierto punto, quizás porque cómo es que algo bueno ocurrió no fue de la manera que yo hubiera querido, o simplemente porque había cosas que eran muy difíciles. E incluso el feo, hay cosas muy duras. En este pasaje eh, articula cosas que nuestros antepasados, nuestros hermanos y hermanas pasaron en el tiempo en el cual Hebreos fue escrito, pero anterior, hablando del Antiguo Testamento, y han seguido pasando desde entonces. Entonces, la vida y la experiencia y la vida de fe del creyente tiene esta gama. Hay cosas que son muy tuanis, cosas que son súper chivas, que son buenas, que son como que las celebramos y decimos gloria a Dios. Y hay cosas que a veces nos cuesta un poco más. Me logró oír el testimonio de la hermana hablando sobre cómo ella respondió a una respuesta, a algo que quizás ella deseaba y lo dijo. Me gustaría que sería así, pero que sea la voluntad del Señor. Parece que la voluntad del Señor fue no. Y hay paz. Incluso hay cosas que pasan en nuestra vida o pueden estar por pasar en nuestra vida que solamente le podríamos decir algo que es rotundamente feo para nosotros, pero está dentro de esa realidad de la vida que se vive en la fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar quizás con las cosas que podríamos decir lo bueno, lo bonito. Vea lo que dice el pasaje. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitarían demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas. Por cierto, yo me quedé impresionado de que Sara llegó, leyó de una el pasaje y no dijo Jafet, porque yo solamente veo esa palabra y veo Jafet. Y Jefte, no sé por qué es algo. Entonces, si digo Jafet, sepan que estoy diciendo Jefte. Simplemente es un problema de dislexia mío. Entonces, Jefte. Pero tenemos Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas. El autor dice, sería demasiado tiempo. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Incluso hubo mujeres que recibieron otra vez con vida sus seres queridos que habían muerto. Qué increíble. Qué lista más buena. Y hoy lo que vamos a hacer un poquito es
el autor aquí de Hebreos dice, se me vio un poquito ahí mi tendencia, pero intento no decirlo. Tengo mi preferencia hacia quién es el autor, pero intento no declararlo. Él hace una lista, dice, vea, se me acabaría el tiempo, pero quiero que paremos un poquito y veamos algunos de estos eventos. Estaba hablando con el pastor Gustavo la semana pasada y él me dijo, hubiera sido bonito que hubiéramos mirado los eventos específicamente. Entonces, esta semana le estoy haciendo caso y lo vamos a hacer. Quiero que veamos algunos de esos eventos y que los conectemos en nuestra mente. Quizás usted ya lo conoce o quizás no lo conoce, pero podemos ver un poquito de lo que es que estaba pasando aquí. Cuando vemos a Gedeón, vimos que está entre esa lista que podríamos decir que conquistó reinos al derrotar a los medianitas con solo 300 hombres. Si recuerdan la historia, si recuerdan la historia, saben que había muchos más que empezaron, ¿no? Pero Dios fue haciendo instrucciones y ese grupo, esa multitud de soldados se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que eran solamente 300. Y eso era una pelea imposible. Pero si recordamos la semana pasada, acabamos con una pelea imposible, ¿no? Porque el pueblo de Israel, todos, hombres, mujeres, niños, caminando alrededor de una pared, una muralla, se derrumbó. Entonces Dios no juega según nuestras reglas, ¿no? Y en ese caso, con solamente 300 hombres, ganó la victoria, pero no porque ellos eran los más, así como furiosos, como los mejores soldados, porque eran los ninja hebreos que podían matar 600 por cabeza. No, porque Dios peleó por ellos. Son grandes historias que vemos. Vemos a Barak. Él venció a Císara y su ejército con la ayuda de Débora. Pero si echamos Marta atrás un poquito, quiero hacer, quizás voy a hacer esto. Quiero hacer nota de esta parte aquí que estoy subrayando, ¿no? Si lo ven, su debilidad se convirtió en fortaleza. Porque creo que es importante cuando miramos estos pasajes entender que ninguna de estas personas que vamos a ver, aunque hicieron grandes cosas, eran perfectas. Y ni mucho menos. La mayoría tienen historias un poco complejas. Y cuando estaba estudiando esta semana, se me viene a la mente una frase que leí, que Martín Lutero, cuando él estaba muriendo, Martín Lutero siendo una persona que por lo que entendemos tiene muchas fallas, pero también hizo cosas muy grandes. Le podemos agradecer una gran pelea que él hizo en contra de herejías. Pero sus últimas palabras parece que fueron, realmente somos gusanos. Y se refería a la relación que tenemos en el sentido de lo que nosotros podemos aportar y lo que Dios había hecho por él. Que él, por mucho que Dios le había usado de una manera increíble, él entendía que estaba a la merced del Señor, que es solamente por eso. Y cuando vemos aquí con Gedeón, si se acuerdan, empezamos a pensar, también él dudó un poco, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Él empezó a pedir prueba, y no solamente pruebas, sino pruebas. Hágalo así, Dios, y Dios lo hizo. Ok, ahora hágalo al revés, y Dios lo hizo. ¿No? Entonces, como que no terminaba de creer que el Señor estaba a punto de usarle. Y después tiene esta gran victoria y uno diría, qué bueno, pero después más adelante, él creó un efod, él creó un utensilio para adorar a Dios, pero que era malo, que estaba hecho mal, que no era según la condición que Dios había pedido, y esto fue usado para llevar al pueblo a la idolatría. Entonces vemos una victoria muy grande, pero también vemos derrotas, vemos imperfección. Si vemos a Barak, Barak es usado, como dice aquí, para vencer contra Císara. Pero Dios le llegó a Barak y le dijo, Barak, quiero que hagas esta obra. Y él dijo, es que no estoy seguro. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó teniendo necesidad de que alguien le ayudara, de que Débora le ayudara. Y cuando Débora fue, entonces él fue. No estaba dispuesto a tener la fe en Dios, es decir, Dios me ha llamado a mí, yo puedo hacerlo. Bueno, necesito que otra persona lo haga conmigo. Gracias a Dios, fue usado de una gran manera. Pero Débora es la que recibió el respeto por lo que ocurrió en este caso, aunque él había sido llamado. Sansón,
Hizo muchas hazañas contra los filisteos. Incluso en el fin de su vida cumplió con su misión de castigar a los filisteos. Pero si usted conoce la historia de Sansón, sabe que es una historia muy lejos de ser perfecta, ¿no? Quizás si usted me dice una persona imperfecta usada por Dios, yo pienso en Sansón, quizás, de los primeros, ¿no? Porque tenía un carácter que estaba tan atado a sus pasiones físicas, al deseo de hacer lo que él quería, de recibir lo que él quería y no de sujetarse a la voluntad de Dios. Pero Dios lo usa. Y aún después de que ha sido esclavizado y que le han sacado los ojos, su último acto es uno en el cual Dios lo usa para ejercer juicio en contra de los filisteos. Personas muy imperfectas que son usadas por Dios de maneras que son increíbles por la fe. Jefte derrotó a los amonitas por la fe, a pesar de sus circunstancias difíciles. Pero si le soy honesto, en esta historia yo no recuerdo la batalla. Yo recuerdo la mala decisión que él tomó. Porque él le dijo al Señor, Señor, si me das la victoria de la batalla, la persona que vea va a quedar sacrificada. Dios no pidió eso. Dios no pidió que eso ocurriera. ¿Y quién fue la primera persona que vio? A su hija. Qué pésima decisión. Y Dios le dio la victoria y hubo fe y está en la lista. Pero qué triste. Entonces vemos aquí en esto la mezcla de las cosas buenas y las cosas malas, e incluso lo feo a veces, en esta vida en la que estamos viviendo, caminando en la fe. David, puse la versión tierna, porque esta es la bonita, ¿no? Era joven y quizás podemos decir quizás más puro y su corazón estaba, no había fallado tanto. Ah, gobernó con justicia, defendió su rebaño de bestias, derrotó a Goliat y venció ejércitos. Ese muchachillo crecería a ser una persona que fue usada por Dios de una manera magnífica. ¿Y cómo es que el Señor se refiere a él? Como un hombre que conforme al corazón de Dios. Qué increíble título. Pero David fue perfecto. David quizás se lleva la segunda posición para mí, a Sansón. No porque fue tan malo, bueno, no sé, la báscula no tengo para poder, Romana, para poder calcular exactamente, porque quizás la magnitud del efecto, pero quizás Sansón lo vemos como un malillo que fue usado y David como el bueno que tropezó, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Que quede en nosotros a ese mal sabor de boca, con alguien que fue usado por Dios de tan gran manera, que pudiera haber volado tan alto, pero que también pudiera volar tan bajo. ¿Pero le suena familiar? A mí sí. Yo sé que ese es el carácter de mi vida de fe. Es que hay días que es una vida muy bonita. Y hay días en los que no aparenta lo mismo. Pero él está en esta lista. Porque por la fe grandes cosas ocurrieron. Samuel gobernó con justicia, ungió reyes y defendió a Israel con fe. Fue usado de una gran manera, de diversas maneras, en el plan de Dios. Y mientras en su caso no tenemos fallas de carácter directo de él o pecados que están listados de él, lo que sí vemos es que sus hijos, por alguna razón, crecieron para no ser personas que honraban a Dios. Y no solamente eso, sino que Él les permita que ejercieran la posición de jueces cuando obviamente no estaban cualificados. Entonces, aún Él viviendo una buena vida, a través de Él vemos esta conexión con sus hijos. Entonces vemos otra vez este espectro, esta diferencia entre cosas maravillosas y grandes y fidelidad y después fallos. Pero Él sigue en esta lista. Y después tenemos varios más. El pasaje habla de cerrar bocas de leones. Y tengo ahí a Daniel, aunque Daniel no es el único. Sansón también mató leones. David también mató leones. Pero creo que tendemos a pensar
en Daniel, que fue tirado en la fosa del león a pasar la noche para que se los amparan, para que comieran bien, y cuando volvieron el próximo día, ¿qué había pasado? Estaba bien. Yo me lo imagino acariciando y ese león haciendo ahí como, no sé cómo le dicen en español, con lo que hacen los gatos cuando son ronronear. Están ahí ronroneando, eso es así como lo imagino yo. No sé si fue así. No sé si estaban ahí enseñando los dientes toda la noche, si estaban ahí tirados ahí, pero yo me lo imagino ahí como rodeado con ellos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego apagaron llamas de fuego. Es un fallo cuando hice ese gráfico, tenía que haber puesto una cuarta persona, ¿no? Hubiera sido un poco más fiel a la historia. Y nos hubiera recordado que no fueron ellos, obviamente, los que lo hicieron. Fue el Hijo de Dios que estaba con ellos, en su presencia, que les mantuvo en un fuego que era tan caliente. Yo recuerdo cuando era niño haber oído esa historia y recordar y imaginarme, o sea, no me entra y todavía no me entra en la cabeza que ese fuego había sido calentado tanto y tanto y tanto en exceso que cuando abren ahí la compuerta, el sal de llama y mata a algunos de los guardas. Y es ahí donde los tiran y se van con fe de que el Señor los va a rescatar. Ahora, el rescate quizás no es sin dolor y no es sin muerte, pero hay una esperanza y eso es lo que siempre conecta a esas personas que aún en su imperfección, porque aunque no sabemos las cosas quizás que ellos hicieron que no están bien, sabemos que no eran perfectos, pero pusieron su fe en Dios y fueron usados. Y Dios los usó para glorificarse y fueron rescatados y ni siquiera olía a pelo quemado. Elías escapó de morir a filo de espada, otros también. Y vemos también incluso Elías y Eliseo, los dos fueron usados en el Antiguo Testamento para devolver personas de la muerte. Y cuando habla de esto, creo que es importante entender cuando estamos conectando esto y pensando en estas verdades, las cosas que Dios hizo a través de estas personas, la manera en la que Él decide trabajar con su pueblo, entender que hay un patrón que vamos a ver en este pasaje de hoy. Uno es que esas cosas son maravillosas, pero no son lo mejor. Son solo sombras, son imágenes de algo que viene que es mejor. E incluso cuando oímos, cuando el autor de Hebreos habla sobre esa resurrección, esto solamente es una sombra de la mejor resurrección que viene. Porque esos muchachos vivieron de nuevo, al igual que Lázaro, ¿y qué les tocó hacer otra vez después? Morir. Entonces, fueron resucitados, fueron devueltos a la vida temporalmente, ¿no? Pero hay una resurrección más grande, mejor, que es la que ellos esperaban y nosotros también. Me gustó esta declaración del profesor y teólogo Thomas Schreiner. Dice, sin embargo, no son los pecados y las faltas de estos hombres los que se recuerdan. No menciona las faltas de ninguno de ellos. Ahora, yo acabo de embarrarlos a todos, ¿no? Pero el pasaje no. El pasaje no apunta a eso, sino su fe y confianza en Dios, mostrando que la perseverancia en la fe para el autor de Hebreos no es lo mismo que la perfección, y creo que eso es importante, que lo entendamos. Y no es una cuestión de que estoy intentando hacer que mi vida sea más fácil o que la latitud de pecado, de derecho de pecar que tengo sea más grande, pero necesito entender que no se trata de la calidad de quien yo soy para que Dios me use, sino es la fe. Y es Él el que dio la fe y en el que tengo la fe, el que va a ser el que va a usar esa vida que está empapada de fe, porque eso sí es una realidad de estas personas. De estas grandes historias pasamos a una sección que le puse sin embargo, es el principio de este pasaje. Dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Y pongamos especial atención a esta frase, dice, ellos pusieron su esperanza.
Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Ahí es donde estaba la visión de estas personas que estamos a punto de oír. Las anteriores y las que van a venir ahora están mirando la meta y eso les permite mirar más allá de la circunstancia de hoy, más allá de la situación en la que están viviendo, más allá del sufrimiento. Pero esto es un gran sin embargo, porque las cosas se tornan ahora, porque esas historias suenan como, wow, qué bueno. Yo me apunto a esa lista, más o menos. Pero esta lista creo que es más difícil. Dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Lo que necesitamos entender en estos próximos pasajes es que a la luz del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo minoritario, un pueblo peregrino y a menudo despreciado y abandonado. Quizás la última parte, el a menudo despreciado y abandonado, a veces, gloria a Dios y gracias porque podemos vivir en un país y oramos por eso esta mañana. El Señor nos pide, la palabra de Dios dice que oremos para poder vivir en paz. Y le damos gracias a Dios por eso, pero creo que la mayoría de nosotros hemos vivido una vida en la cual ser un creyente, ser un cristiano, no tenía un precio máximo. Ahora, para mí obviamente ha sido mucho más fácil porque yo me crié con papás creyentes. Entonces, más bien lo mejor que yo podía hacer es decir que era un creyente, ¿no? Me iba bien en la casa, en el sentido de que ese era el plan, ¿no? Eso era el deseo. Para algunos de ustedes sé que no ha sido así, para algunos de ustedes sé que ha habido dificultades en la familia. Pero a nivel de miedo de que nos lleven arrastrados, la mayoría de nosotros no. Ahora hay un pastor con el que nos reuníamos hace años y él me contaba o compartió con la iglesia la historia de su abuela, creo, que fue la primera creyente en la familia aquí en Costa Rica y ella tenía que irse a San José, era como de Coronado, tenía que irse a San José a comprar carne, a comprar cosas porque no se la vendían en el barrio. Porque en esos días no, ellos sabían, esa señora es cristiana, ha dejado la fe nuestra. Tenemos una visita ahí. Ellos, entonces incluso en este país, podemos echarnos atrás unas décadas y no era igual. Pero nosotros no experimentamos eso, pero la realidad es que para muchos de nuestros hermanos y hermanas a través de los siglos ha sido una cuestión de vida o muerte. Ha sido una cuestión de sufrimiento, una cuestión de encarcelamiento, de tortura e incluso muerte. Y eso viene desde el principio de la fe cristiana y será así en diferentes maneras hasta el final, hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahora, quizás el beneficio de aquellos que han vivido en ese sentido es que ellos han tenido mucho más claro que son peregrinos, que ese no es mi hogar. Porque cuando estoy cómodo, tiendo a echar raíces y tiendo a amar las cosas un poquito más. Y este sufrimiento quizás que muchos hermanos nuestros han pasado, quizás les ayudaba a recordar que no se trata de estar demasiado cómodos, porque estamos aquí un ratito y después nos vamos a casa. Amén. Después volvemos a nuestro hogar. Me agarró esta declaración de Justino Mártir. Justino Mártir era, bueno, aquí lo dice, Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia primitiva. Él vivió en el segundo siglo, o sea, entonces un siglo después que se escribe la Biblia. Hizo eco de este mismo tipo de fe al contemplar el mismo lugar donde él y su congregación serían martirizados. Entonces él con el grupo de su iglesia, imagínense que ustedes y nosotros ahora nos sacan aquí afuera y vemos el lugar entendiendo que ese es el lugar donde vamos a dejar esta vida. Porque ha llegado el gobierno y es tiempo de morir por Cristo. Esa es la situación en la que él está ahora con su congregación y sus palabras son esto. Recuerden, hermanos y hermanas, que pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Ese es el tipo de fe del cual está hablando este pasaje. Y saco este ejemplo de fuera de la Biblia
Porque quiero que entendamos que no solamente fue en el Antiguo Testamento que personas del pueblo de Dios fueron fieles, y no solamente fue en el Nuevo Testamento, porque sabemos que sufrieron y fueron fieles y murieron y fueron hasta la muerte confesando a Cristo, pero desde entonces y hasta ahora seguimos teniendo el testimonio de generación tras generación de hermanos y hermanas, nuestros padres y madres en la fe, los cuales han sido fieles, aun cuando el precio era el máximo en esta vida. Eso nos trae los últimos pasajes de hoy. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hay un par de pasajes que creo que son buenos para mirar. Dice Hebreos capítulo 4:1, entonces echamos marcha atrás un poco, bastante. Dice, todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. El autor estaba recordando a la iglesia que lo mismo que estas personas en el Antiguo Testamento estaban esperando, eso estaba disponible todavía. Hebreos capítulo 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, debemos de continuar de perseverar en la fe. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, porque hay una promesa, hay un descanso. Vean lo que dice esos pasajes en unas semanas veremos. Cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Entonces está apuntando al pasado, hablando de cómo Dios habló y cómo su presencia fue sentida y cómo su mensaje vino, pero dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Me encanta cómo estos pasajes, cuando pensamos en cómo Dios ha hablado, y en estos últimos versículos hablando, en el pasado Dios hizo esas cosas, pero hay algo por venir. Y no había venido cuando el autor lo escribió y no ha venido todavía, está por venir. Nosotros estamos con esa esperanza. Y al igual que nuestros hermanos y hermanas de la fe en el Antiguo Testamento, ellos estaban mirando al futuro. Ellos entendían que estas promesas, en muchos sentidos, eran escatológicas, o sea, eran en el futuro. Y para muchos de ellos no ocurrió en su vida. El algo mejor corresponde, como en toda la composición, a la vida en la presencia de Dios, que se hace disponible a través de la muerte fiel y la resurrección triunfante de Jesús. Ese algo mejor que nosotros estamos experimentando ahora, que quizás ellos no pudieron conocer de la misma manera que nosotros, disponible a través de la muerte fiel y resurrección triunfante de Jesús. Esto ha estado, afirma el autor, en el plan de Dios todo el tiempo. El plan de Dios siempre fue que el día vendría cuando Cristo sería el algo mejor. Cambiaría todo y traería comunión de una manera que no había conocido nadie antes. Eso es lo que los antiguos miraban y por lo que soportaron. La promesa, por lo tanto, no es simplemente para nosotros, es para todas estas personas. Es por eso que en la representación gráfica intenté hacer algo que fuera como ellos y nosotros, ¿no? Porque estamos juntos en esta esperanza. Entonces, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido. La promesa va a ser cumplida, pero ellos no han experimentado todo. ¿Por qué? Dice, pues Dios tenía preparado algo mejor.
Dice algo mejor, se refiere al gozo en el cual nosotros estamos viviendo ahora, porque Jesucristo ha hecho posible que nosotros estemos unidos, haya completado la promesa. Algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Vamos, es algo que ellos estaban esperando. Es algo que nosotros hemos recibido y todavía queda por completarse. Entonces tenemos una hora, pero no todavía también. Hay partes que no se han cumplido. Todavía hay cosas mejores. Pero también está la realidad de que estamos llamados a una fe que no siempre es solo bonito. Estamos llamados a una fe que no siempre el resultado se siente fácil, sino que a veces nos va a pedir un costo que es todo. Entonces, para considerar esta semana, en cerrar, les diría que algunos de esos personajes experimentaron eventos maravillosos y otras pruebas terribles, pero todos lo hicieron por la fe. La fe es donde ellos encontraron esa fuerza. Ninguno de ellos, al igual que nosotros, fueron perfectos. Eso es algo que queda sumamente claro, pero todos decidieron ser contados como fieles. Y eso es a lo que me refería antes, quizás entender de que aunque yo sé que no voy a hacerlo perfectamente, todavía estoy llamado a pararme y decir, estoy aquí y voy a vivir la vida en fe y voy a hacer las cosas a las que Dios me está llamando a hacer, aún imperfectamente. Porque tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado, tenemos una obligación. Si usted es un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, Nos ha metido en ese ejército. Hemos hablado de muchos ejércitos hoy. Estamos en un ejército, el ejército del Señor. Estamos en una batalla, estamos en una lucha. Y hay un costo. Pero tenemos que llegar. Tengo que levantarme la mañana y decir, hoy también, Señor, aquí estoy. Y tomar esos pasos de fe. Y sé que para usted y para mí va a ser una jornada, va a ser un camino imperfecto. Pero tenemos nosotros una responsabilidad de ser fieles. Tenemos una parte que nosotros jugamos en lo que Dios está haciendo en el plan para nuestra vida y para su plan perfecto de redención. Seamos como ellos en lo bueno y en lo malo y permanezcamos en la fe. Ojalá, hermanos y hermanas, que nos vayamos con ese pensamiento, que no importa el costo, permanezcamos en la fe. Vamos a Señor oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder vivir una vida de la fe. Señor, leer este pasaje y entender que, aunque el autor está escribiendo a los hebreos de aquel entonces, Señor, eso es un pasaje que trasciende y, Señor, que continúa hablando a tu iglesia, continúa hablando a tu pueblo, Señor. Y de que de alguna manera podemos sentir este hilo conductor, Señor, desde las historias del principio de Génesis hasta la consumación completa en Apocalipsis. Dios, que eres el alfa y eres el omega, eres el principio y eres el fin, Señor, el verbo desde el principio. Nada de lo que fue creado sin ti fue creado, Señor. Y Dios, podemos vivir una vida de fe. Y te pediría que, Señor, trabajes en nosotros, nos des el ímpetu, nos des el deseo, nos des las fuerzas. Señor, elabores, Señor, en nosotros y crezcas el amor que nos lleva a hacer esto, Señor. A elegirte a ti en vez de las otras cosas, a recordar que somos peregrinos en este mundo, Dios. Que las cosas que nos rodean, que tanto amamos, Señor, son temporales, pero tú y tu palabra son para siempre. Tu verdad es para siempre, Señor, y podamos descansar en eso. Y al igual que nuestros hermanos y hermanas de la fe, Señor, tu pueblo en el Antiguo Testamento miraba hacia el frente, miraba adelante, miraba buscando ese Cordero, ese Mesías, ese Salvador. Señor, imperfectamente entendiendo cómo Dios lo harías.
y lo hiciste, Dios. Nosotros hoy miramos para atrás y celebramos que la salvación vino para nosotros. Y declaramos eso con fe. Y es sobre esa fe, Señor, que deseamos vivir nuestras vidas, construir nuestro hoy, nuestro mañana y el para siempre. Dios, traerías esa paz a nuestro corazón que sobrepasa el entendimiento que solamente las personas que tienen fe pueden tener. Dios, y nos mostrarías la bendición de estar en ti, de permanecer fiel en ti. Dios, te pediría que si alguien está escuchando ese mensaje, Dios, que ese día sea el día de victoria para ellos. Sea que quizás no conocen esa fe y ese es el día de salvación para ellos. Que hoy sea el día en el cual ellos vienen a la vida, entregándose en fe a ti. Dios, y para aquellos que son salvos, Señor, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a permanecer en fe. Ayúdanos a presentarnos cada día a la batalla, Señor. Completar las obras que has preparado para nosotros. Señor, y cuando nos caigamos, Señor, que te busquemos a ti, tu misericordia y tu perdón, Señor. Nos restaures, Señor, y que podamos continuar caminando juntos. Dios, te pedimos que hagas lo que solamente tú puedes hacer. Señor, tú estás al centro de esta historia. Siempre lo has estado y siempre lo estarás. Y es sobre ti que ponemos nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.